Buenas tardes, pueblo de Dios. Antes que me voy a iniciar con mi estudio, lo cual es un tema muy importante, quiero aclarar algunas cosas directamente. El movimiento antitrinitario en República Dominicana ha sido responsable para desbaratar varios hogares, ministerios, iglesias y también matrimonios en el pasado. Sabemos que cada persona puede cometer errores. Y no queremos hablar de un pasado de una persona. Pero tristemente, este movimiento está repitiendo la misma historia. Porque actualmente, hay un pareja actualmente que ha sido afectada por ellos en la región de Cibao. Y esta pareja está en el punto para hacer divorcio por culpa de este movimiento antitrinitario. Sabemos que solamente bíblicamente hay solamente un punto, solamente una razón para el divorcio, lo cual es el adulterio. Y sabemos también que Dios hizo eso por la endurez del corazón de los hombres, porque todavía no era su voluntad. Queridos, quiero aclarar que sí, la verdad duele. Sí, la verdad causa división. Pero la división que la verdad causa es la división entre la luz y la oscuridad. La verdad nunca puede desbaratar un hogar, ¿ok? No puede hacer eso. Sino, es la contraria. La verdad es lo que causa un dolor profundo, lo cual lleva a nosotros a la verdadera arrepentimiento. La verdad es lo que puede restablecer un hogar y permitir que este hogar, que ese matrimonio pueda acercarse más a Cristo. Y no como este movimiento está haciendo ahora en este tiempo presente, este movimiento antitrinitario. Ellos están desbaratando hogares y es mi opinión que el pueblo dominicano tiene el derecho para saber lo que está pasando aquí en este tiempo presente. De hecho, estoy dispuesto que si es necesario para subir los videos de los testigos y también de los hogares que están afectados por este mismo movimiento. Yo no tengo ningún interés para atacar ningún carácter de ninguna persona, sino tengo interés, profundamente interés en las almas de esas personas que están predicando esta falsa doctrina. También quiero aclarar que dos de ellos también han visitado mi iglesia. Y durante el almuerzo ellos han visto la oportunidad para hablar sobre su falsa doctrina entre varios de los miembros. Y durante este tiempo, uno de ellos sacó su celular aprovechando para grabar todos los mensajes y todas las conversaciones en secreto, pensando que yo no estaba observando nada. Sin embargo, estaba observando todo lo que estaba pasando. ¿Sabe qué? El hecho que ellos están haciendo eso en secreto, eso me revela la intención de ellos. Que la intención de ellos no es una intención buena. Porque el propósito de ellos era para grabar como nosotros pensamos sobre ese tema de la deidad o la verdadera Trinidad, y para tirar estas conversaciones en un grupo de WhatsApp para chismar de nosotros. Queridos, yo no gusto el chisme, porque si hay algo que es más peligroso de una falsa doctrina, es el mismo chisme. Quiero aclarar a ustedes, y quiero que eso quede claro, que por el chisme Satanás ganó una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Porque Satanás estaba chismando a los ángeles sobre Cristo, diciendo que no, ese lugar no pertenece a Cristo, ese espacio no pertenece a Cristo, pertenece a mí. Es por el chisme que Satanás ganó una tercera parte del cielo. De hecho, es por el chisme que Cristo queda crucificado. Porque estaba chismando de Cristo también. ¿Y qué era el resultado? ¿Qué era al final? Estaba crucificado en la cruz. Por eso no me gusta el chisme. Y yo, por culpa de todas esas cosas que está pasando, chismando a nosotros, atacando entonces hogares, destruyendo hogares, yo he visto que es mi responsabilidad como ministro de la palabra, como pastor de mi rebaño, para hacer este estudio, porque es un estudio que es muy importante en el tiempo presente. Yo veo que hay mucha confusión entre los hermanos. También quiero decir que este movimiento antitrinitario también ha cruzado la línea roja, porque recientemente ellos habían publicado que la iglesia adventista de Babilonia, atacando la cooperación adventista
y luego atacar la cooperación adventista, ¿ok? También atacando las líneas de sostén propio. Ellos están destruyendo la verdadera imagen del sostén propio. Y por culpa de ellos, cuando personas como yo y otras personas que están trabajando aquí sinceramente en el campo misionero, la iglesia recibe a nosotros como disidentes por culpa de ese movimiento. Porque están destruyendo la verdadera imagen del sostén propio. Es muy triste. Se puede cometer un error, se puede decir que sí. Usted dice que el Espíritu Santo no es una persona. Y sabe que yo te perdono. Yo sé que es un error. Pero diciendo que la iglesia adventista es Babilonia no es un solo error, sino es un grave error. Un error fatal. Porque el siervo de Dios ha dicho plenamente que Dios nunca ha dado a ningún mensajero, a ninguna predicador, el mensaje que su iglesia es Babilonia. Eso no viene de Dios, queridos. Y ahora están atacando también la iglesia mía diciendo que estamos en Babilonia, porque lo cual, por esa doctrina que creemos en la entidad, ¿ok? La verdadera Trinidad. Por eso, queridos, pide por tu atención. Antes que me voy a iniciar a estudiar, vamos a hacer una oración. Porque yo necesito a Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Yo no soy mejor de ellos, absolutamente no. Yo soy un pecador también. Y soy nada. Soy solamente un instrumento de Dios. Entonces, permíteme para hacer una oración antes que vamos a iniciar con nuestro estudio. Vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, en este momento quiero presentar yo mismo adelante de tu trono como un ser débil, Señor, como un pecador. Señor, yo dependo a ti. Por eso, Señor, pide para tomar control total de mi mente, de mi alma, de todo mi ser, Señor. Y pone tus palabras en mi boca. Que cada palabra que voy a estudiar, Señor, y hablar, pueda ser palabras en armonía de tu voluntad, Señor. Abre las mentes de las personas, abre los corazones de las personas, Señor. Que puedan entender la verdad, Señor. Destruye la confusión que ese grupo está creando, Señor. Y, Señor, también pedimos para destruir todas las falsas emociones, todos los falsos sentimientos y dar cada nosotros verdaderos principios, Señor. Todo eso, Señor, oremos en tu verdadero nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos, pide por favor para tomar un pluma y un papel para tomar notas. Porque lo que me voy a mostrar en este estudio es algo que quizás usted nunca ha visto en tu vida. Porque me voy a mostrar a ustedes que son los antitrinitarios que creen en la Trinidad Católica. Y me voy a mostrar a ustedes a través de la Biblia y la Espíritu de Profecía y también los mismos documentos originales de la Iglesia Católica. Y me voy a mostrar a ustedes por qué los pioneros son antitrinitarios. Porque eso es cierto, nuestros pioneros son antitrinitarios, claro que sí. Pero el punto es que esta Trinidad que ellos estaban hablando es la Trinidad Católica. Y la Trinidad Católica no es el mismo, ¿ok?, de la Trinidad, lo que creemos hoy en día. ¿Ok? La deidad o la verdadera Trinidad. Porque hay una falsa Trinidad, lo cual sostiene la Iglesia Católica, y hay una verdadera Trinidad, lo cual hoy en día llamamos la deidad. ¿Ok? Antes que vamos entonces a estudiar, yo entonces voy a utilizar primeramente muchos versos de la Biblia, ¿ok? Porque yo creo que la Biblia tiene que ser el fundamento de todo. Por eso, primeramente, me voy a utilizar la Biblia, mostrando a ustedes las evidencias en la Biblia, en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es una persona. Porque muchas de esas personas antitrinitarias dicen que no, el Espíritu Santo no es una persona, ustedes no están utilizando la Biblia. Entonces, pide por favor para tomar tu atención en la pantalla, porque ahora me voy a mostrar a ustedes varios sitios bíblicos mostrando que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona, sí. ¿Ok? Toma notas, por favor. Vamos a leer aquí, primeramente, la deidad del Espíritu Santo. Él es omnipotente. El Espíritu Santo es todopoderoso. Job 33, verso 4. Su omnipotencia se ve en la creación. Génesis 1.2. El Espíritu Santo fue usado para dar vida a los seres creados. O sea, el Espíritu Santo también encontramos en el principio. Y ¿sabe qué es interesante?
que el Espíritu Santo encontramos en el principio de la Biblia, porque Él fue usado para dar vida a los seres creados, y también el Espíritu Santo encontramos también en el fin de la Biblia. O sea, la Biblia inicia con el Espíritu Santo y termina también con el Espíritu Santo. No es casualidad, porque en Apocalipsis dice que la novia y el Espíritu están esperando. ¿Ok? Bien, el Espíritu Santo es omnipotente y también el Espíritu Santo es omnipresente, porque el Espíritu Santo está presente en todas partes. Salmo 139, 7 hasta 10. David dice que no puede huir de la presencia del Espíritu Santo. Cristo enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos donde quiera que fueran. Esto requería omnipresencia. Juan 14, 17. El Espíritu Santo es eterno. Al Espíritu Santo se llama Espíritu Eterno en Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Ok? Ya leemos entonces su modalidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente y el Espíritu Santo es eterno. Vamos a ver también las características del Espíritu Santo. Aquí, esas son las evidencias bíblicas de que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene un intelecto. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las profundas de Dios. El Espíritu Santo tiene también conocimiento. 1 Corintios 2:11. ¿Quién sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre es que está en él. Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también tiene un mente. Romanos 8:27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo tiene emociones, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estás sellado para el día de redención. ¿Cuánto características tenemos aquí? 4. Estas 4 características son características de una persona, ¿ok? Son de una persona, ¿ok? Ahora vemos plenamente que el Espíritu Santo es una persona, pero vamos a continuar. Tenemos 4. Vamos a continuar con los siguientes 4. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Hechos 16:6. Ahora bien, cuando había recorrido Frigia y la región de Galacia, les fue prohibido que por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. El Espíritu Santo testifica, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que precede al Padre, él daré testimonio de mí. Él ayuda también, el Espíritu Santo. Juan 14:6. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador. Mira, vamos a enfocar también en este mismo verso más tarde en este estudio, para que esté con vosotros para siempre. Él enseña, Juan 14:26. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré a mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Queridos, tenemos 8 características en la Biblia, ¿ok? Y esas características son de una persona. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. O sea, yo he dado 8 características, ¿eh? Y los antitrinitarios dicen que no, la Biblia no dice nada. Muéstrame donde la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. Pues hay que estudiar la Biblia precepto a precepto, línea de línea. Vamos a continuar con los siguientes 4. El Espíritu Santo guía. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo convence. Juan 16:8. Y cuando él venga, arrepentirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él intercede. Romanos 8:26. Asimismo también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Él ordena. Romanos 13:2. Por tanto, cualquiera que resiste al poder, a la ordenanza de Dios, resiste, y los que resisten recibirán para sí condenación, queridos. Entonces, queridos, yo he dado a ustedes 12 características, ¿ok?
¿Ok? Yo voy a mostrar a ustedes 12 evidencias en la Biblia que el Espíritu Santo tiene características como una persona. 12 evidencias. Entonces, ¿cómo es posible que alguien dice que no, muéstrame en la Biblia donde el Espíritu Santo es una persona? Cuando la Biblia muestra 12 evidencias que el Espíritu Santo tiene características como un ser, como una persona. Y de hecho, yo solamente poniste 12 evidencias aquí, pero hay mucho más evidencias en la Biblia. Pero esas son las 12 evidencias más importantes. Entonces, vamos a continuar. Porque sabe que cuando hablamos de la plan de salvación, que la plan de salvación existe de 3 fases. El primero fase es justificación, lo cual significa libre de condenación. El segundo fase es santificación, lo cual significa libre de dominio de pecado. El tercero fase es glorificación, lo cual significa libre de la presencia del pecado. Son 3 fases en el plan de salvación, y en esas 3 fases hay 3 personas que están trabajando unidos. Y esas 3 personas, todos ellos tienen su trabajo distinto, pero están trabajando unidos. Vamos a ver entonces aquí. ¿Ok? Tenemos la justificación, lo cual es la obra de Jesucristo. Encontramos eso en Romanos 5, 1 hasta 2, ¿ok? Porque somos justificados por Cristo. Recuerda que Cristo es el verdadero Cordero. Juan 1, 29. Cuando Juan vio a Cristo, Juan ha dicho plenamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo es el verdadero Cordero. Por Cristo somos justificados. Santificación es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es la obra del Espíritu Santo? Recuerda, Romanos 15, 16. Y también Juan 17, 17 dice, santificados de tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué leemos entonces aquí en Juan 16, 13? Santificados de tu verdad, porque tu palabra es tu verdad. ¿Quién es lo que guía a nosotros la verdad? El Espíritu Santo. O sea, que es el Espíritu Santo que santifica. Y la última glorificación es el Padre que glorifica. En Juan capítulo 17 leemos plenamente que es el Padre que glorifica. O sea, esas son las 3 fases del plan de salvación. Y en esas 3 fases, ¿cuántas personas hay? Hay 3 personas distintas y esas 3 personas tienen su trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. La Biblia de Dios es muy clara. De hecho, en Mateo capítulo 28 y verso 19, la Biblia dice plenamente, y Cristo dice, bautiza a ellos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los antitrinitarios están diciendo que este verso no existe, sino este verso está manipulado. Entonces, ¿cómo sabemos que sí eso es cierto? Fíjense que ninguno de ellos podía mostrar la evidencia, ¿ok?, que Mateo capítulo 28, verso 19 está manipulado. Ninguno de ellos podía mostrar la evidencia. Entonces tenemos que verificar si eso es cierto. Atención a la pantalla, porque cuando yo estaba buscando, y aquí encontramos en el diccionario hebreo más antiguo, oiga bien, es el diccionario hebreo más antiguo, y aquí encontramos Mateo 28, verso 19. Oiga bien lo que dice el diccionario hebreo más antiguo, oiga bien. Aquí dice la siguiente, Mateo 28, verso 19. Aquí vemos las palabras verdes son en hebreo, y aquí vemos aquí cómo se traduce. De hecho, encima de las palabras verdes, ustedes encontrar los números, ¿ok? Lo cual son las reverencias. Así nadie puede decir a mí, eso es falso, eso es mentira, no. Aquí ustedes tienen la reverencia que ustedes pueden buscar cada palabra aparte y confirmar que eso es puro verdad, puro cierto. Aquí, el diccionario hebreo más antiguo dice la siguiente, sobre Mateo 28, verso 19. Habiendo ido camino, hagan discípulos a todas las naciones, bautizando a ellos hacia el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Eso está plena. Entonces, la antitrinidad es que dice que Mateo 28, verso 19 no existe o es manipulado, eso es pura mentira.
Porque aquí encontramos plenamente la diccionario hebreo más antiguo. Aquí son las referencias, aquí son las fotos y las referencias. Ustedes para buscar que Mateo 28, 19 es la pura verdad. Ustedes ven que eso no es cierto lo que ellos están diciendo. Bien. En ese estudio vamos a aclarar todo esa mentira, lo que ellos están creando. ¿Ok? Mira, vamos entonces ya yo voy a mostrar a ustedes entonces a la parte bíblica. Yo voy a mostrar a ustedes 12 evidencias de la Biblia que el Espíritu Santo es una persona, tiene las características como una persona. ¿Ok? Voy a mostrar a ustedes también el plan de salvación que hay 3 personas que están trabajando. Y ahora voy a mostrar a ustedes también la evidencia que Mateo 28, verso 19 es cierto. Ahora vamos a hablar entonces un poco del espíritu de profecía. Porque el otro punto que la antitrinidad está usando, o la otra excusa que ellos están usando, es sobre un jesuita que se llama Leum Frum. Sabemos que él es jesuita. Sabemos también que él entró en la iglesia adventista. Sabemos también que él manipuló también algunos citas de hermana White. Sí, eso es cierto. Pero vamos a verificar cuál es cierto y cuál no es cierto. Aquí en la pantalla, leemos en el libro de evangelismo la siguiente cita. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben el Cristo mediante la fe. Y estos poderes colaboran con los subsidios obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Evangelismo 446, parágrafo 3. ¿Okay? Eso es la referencia de la versión digital. Los antitrinitarios dicen que esta cita no es de hermano White, pero es de Leum Frum. Porque Leum Frum también escribió algunas cosas en el libro en Evangelismo. Pues vamos a verificar eso, si eso es cierto. ¿Ok? En la pantalla, lo que me pueden mostrar a ustedes, yo pido a ustedes para tomar fotos y también hacer captura de pantalla. De hecho, estoy dispuesto, si ustedes me mandan un mensaje, estoy dispuesto para enviar esta presentación a ustedes, el PDF de esa presentación, pueden enviar a ustedes para que ustedes tengan la evidencia. Lo que me voy a mostrar a ustedes ahora es una fotocopia de la letra original de hermana White. Porque esta cita, antes que fue escrita en el libro Evangelismo, encontramos esta cita en otras cartas de hermana White. Atención, aquí, el primero copia de la carta original. Aquí, en el cuadrito aquí rojo, leemos la siguiente. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, ¿ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos bautizados. Lo que recibe a Cristo mediante la fe, ¿ok? Y eso por eso colaboran con los subsidios obedientes del cielo en su esfuerzo para vivir la nueva vida en Cristo. Special Testimony Series B, Volume 7, 62-63, lo cual significa testimonios especiales, serie B, toma 7, ¿ok? Página 62, ¿ok? Eso es la primera carta original. Dame compartir ustedes con la otra. Eso aquí es también otra carta. Eso es de manuscritos, tomo 21. Esa carta que ustedes tienen aquí en la pantalla es la carta que hermano White escribió con la máquina. Hay cartas que hermano White escribió con su pluma, hay cartas que hermano White escribió con su máquina. Entonces, hay personas que dicen que, pero mira, yo vi que hay una persona que escribió con la pluma, está manipulado. Pues déjame decirte plenamente, directamente. Déjame aclarar alguna cosa aquí clara. Hermana White es una mujer que cuando ella termina de escribir sus cartas en la máquina o con su pluma, siempre hermana White hace un chequeo. Ella va a chequear, reavisar doble veces que si ella ha cometido un error o si ella tiene que corregir eso. Por eso podemos decir, queridos, oigan bien lo que voy a decir. Hermana White es una mujer que estaba muy perfecta en cada punto y en cada detalle en sus escritos. No hay ningún error. Ella estaba muy perfecta en cada punto y cada detalle en sus escritos, ¿ok? Porque ella cuando termina está reavisando y corrigiendo. Por eso ustedes ven en esta fotocopia de la carta original, lo cual ella escribe con la máquina, que yo tuve que corregir algunas cosas con su pluma. ¿Ok? Entonces no permite que los antitrinitarios dicen que eso está manipulado. No es manipulado. De hecho, recuerda
que hasta ahora ninguna antitrinitaria podía mostrar una cita así originalmente. Y también no podía mostrar una cita con la firma del hermano White, lo cual me voy a mostrar a ustedes en un momento. Me voy a mostrar que hay una cita que tiene la firma del hermano White. Escucha bien. Vamos a enfocar primero en esta cita, en este carta original, ¿ok? Esos manuscritos toman 21. El hermano White dice aquí, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de esos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Es la misma cita y eso se encuentra en manuscritos 21. O sea, esta cita existió antes que existió el libro Evangelismo. Y mira la fecha dice aquí, año 1906. Aquí usted ve la fecha, también aquí escribo con la pluma la fecha aquí, 1906. Eso fue antes que los jesuitas estaban en la iglesia adventista, antes que Leon Froom estaba en la iglesia adventista. Está muy claro, ¿verdad? Vamos entonces a ver otra cita aquí. Otra cita. Y esa cita es más clara de todas las citas que existen. Oiga bien. Esta cita se toma de manuscript, toma 27, año 1900. Escucha bien el año 1900. ¿Ok? Esa es un carta que el hermano escribe también con su pluma. Aquí en el cuadrito que yo puse aquí. Aquí dice el hermano White, 3 distinct agencies, the Father, the Son, and the Holy Ghost, work together for a human being. Lo cual en español se traduce 3 agentes distintos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para el ser humano. Ellos están unidos en la obra de hacer la iglesia en la tierra, sea como la iglesia en el cielo. O sea, hermano White escribe aquí muy plenamente, que son 3 agentes, pero anota la palabra clave, distintos. ¿Qué dicen los antitrinitarios? Oh, esa cita no existe, son manipulados. Pero fíjase que en esta carta hay la firma del hermano White. Mira aquí en la pantalla. Aquí encontramos la firma del hermano White, firmada, y esta firma dice plenamente, ¿ok? Es su nombre, es hermano White que firmó esa carta, y es hermano White que escribe en esa carta que hay 3 personas distintas, 3 agentes distintas. Entonces, los antitrinitarios que dicen que Leon Froom fue lo que creó esa cita del trío celestial, eso es mentira, porque yo mostré a ustedes la evidencia de las copias de las cartas originales que el hermano White escribe, eso antes que Leon Froom entró en la iglesia adventista, ¿ok? Él entró, sí, es cierto, ¿ok? Entonces, pero él no fue que creó esa cita, eso es totalmente mentira, ¿ok? Fíjase también que Leon Froom escribió el libro Preguntas sobre doctrinas. Y en ese libro estaba atacando 3 puntos. Atacando el pecado, original, atacando la naturaleza humana de Cristo y también atacando el santuario. Entonces, en ese estudio vamos a ver que la Trinidad católica no es igual de lo que nosotros creemos hoy en día. Porque la Trinidad católica está atacando principalmente, no el Espíritu Santo, sino está atacando la naturaleza humana de Cristo. Porque la Trinidad católica enseña que Cristo no tomó sobre sí mismo la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que la Trinidad católica enseña. Y segundo, la Trinidad católica enseña que son 3 personas en un ser. Pero lo que nosotros creemos históricamente como adventistas, lo cual me voy a mostrar a ustedes, es que lo que nosotros creemos no es el mismo de la iglesia católica, sino nosotros creemos que hay 3 personas, distintos, 3 seres. Pero la iglesia católica enseña que hay 3 personas en un ser. No es el mismo. Por eso yo he dicho que sí, los pioneros son antitrinitarios. Ellos tienen razón, 100%, porque estaban en contra de la Trinidad católica, lo cual no es el mismo de la Trinidad adventista. O mejor decir, la verdadera Trinidad, lo cual es la deidad, lo cual son 3 personas distintas. Entonces, ¿cómo podemos saber que sí eso es cierto, lo que yo estoy diciendo? Bueno, vamos a ver. Ya yo he mostrado a ustedes la Biblia primeramente, a mostrar a ustedes también algunas copias de las citas de la Espíritu de Profecía. Ahora vamos a enfocar en qué es la Trinidad católica.
Porque la mayoría de las antitrinitarios nunca estudiaron que la Trinidad católica. Recuerda, cuando esos dos jóvenes vinieron a mi iglesia, de hecho, los jóvenes que están en ese movimiento no tienen mucho tiempo en la iglesia adventista. No saben qué es tener una experiencia viviendo con Cristo. No entienden qué es la religión experimental. No entienden qué es la justicia de Cristo. Entonces, no tienen experiencia. Nunca ha estudiado, la profundidad de la Trinidad católica. Pero la mayoría de los antitrinitarios nunca estudia eso. Entonces, cuando yo pregunté a ese joven, ¿qué es la Trinidad católica? Él tuve que sacar su celular y buscar rápidamente qué es la Trinidad católica. Y la otra de ellos estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Entonces, había una confusión entre ellos mismos. Recuerda que Dios no es un Dios de confusión. Había una confusión entre ellos mismos, porque uno estaba de acuerdo conmigo, donde yo dice que la Trinidad católica enseña que hay tres personas en un ser, y la Trinidad adventista enseña lo contrario, que hay tres personas distintas. Y uno estaba de acuerdo conmigo, el otro no estaba de acuerdo. O sea, había una confusión entre ellos mismos. Fíjese que eso nunca puede ser de Dios. ¿Ok? Ya mostré usted la Biblia, ya mostré usted algunas cartas. Luego de ese estudio me voy a mostrar ustedes más citas, pero ahora vamos a ver aquí en la pantalla qué es la Trinidad católica. De las mismas doctrinas, de los mismos documentos originales de la Iglesia católica. ¿Ok? Tomar fotos, tomar captura de pantalla, hacer un captura de pantalla, porque me voy a mostrar a ustedes los documentos originales de la Iglesia católica. ¿Ok? Porque hay muchas informaciones en el Internet. Pero ¿cuál información es cierta? Recuerden que la Iglesia católica también crea confusión. Eso es lo que me voy a mostrar a ustedes. Es el único que es cierto, porque es el literalmente de su propio libro, con su propia reverencia sobre la fe católica. Primeramente, en ese libro Catechism of the Catholic Church, el catecismo de la Iglesia católica, lo cual enseña todas las doctrinas que la Iglesia católica sostenga. Ellos creen aquí la siguiente sobre María. La Santísima Virgen María, según las católicas, fue desde el primer momento de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, y en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de género humano, perseverar inmune de toda mancha y del pecado original. La Iglesia católica enseña sobre su Trinidad, que María era inmaculada, no tenía pecado. ¿Okay? ¿Por qué yo menciono a María? Porque luego en ese estudio vamos a ver por qué estoy hablando de María. Porque luego vamos a conectar los puntos y vamos a ver que las antitrinitarias tienen algo en común, lo que la Iglesia católica enseña. ¿Okay? Entonces, vamos a volver a eso ahorita. Vamos a leer aquí, ¿ok? En el Catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte, la profesión de fe de la Iglesia Católica. Reverencia 261. Oiga bien, de los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Leemos la siguiente. El ministerio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y de la vida cristiana. Solo Dios puede hacerlo saber revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nota bien, ellos dicen que Dios puede ser revelado a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nota bien. 262. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es Padre eterno y que el Hijo es consubstancial del Padre, lo cual significa que en el Padre y con el Padre el Hijo es uno y el mismo Dios. O sea, ellos dicen plenamente aquí, diciendo plenamente que el Padre y el Hijo son uno Dios. ¿Cuántas personas vemos aquí? 2 personas. ¿Cuántas vemos en el primer parágrafo? 3 personas. Pero ¿cuántos seres vemos? Un ser. Ok, atención, referencia 263. La misión del Espíritu Santo enviada por el Padre en el nombre del Hijo, y por el Hijo del Padre, revela que con ellos el Espíritu es uno y el mismo Dios. O sea, la Iglesia Católica está diciendo aquí que la Trinidad Católica enseña que hay 3 personas, pero uno ser. Vamos a confirmar eso con el mismo documento, del mismo libro. Vamos a leer eso profundamente aquí. Referencia 245. Oiga bien aquí. Aquí dice: creemos que el Espíritu Santo, Señor y el dador de vida, que procede del Padre,
Mediante esa conversión, la iglesia reconoce al Padre como fuente y origen de toda la divinidad. Y el origen eterno del Espíritu no está desconectado con el Hijo. O sea, la iglesia católica dice que el Espíritu Santo proviene ¿de dónde? Del Padre. Vamos a leer el segundo párrafo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, uno y igual al Padre y el Hijo, de la misma substancia y también de la misma naturaleza. Sin embargo, no se llama solo el Espíritu del Padre, sino el Espíritu del Santo del Padre como el Hijo. Queridos, es la documentación original de la Iglesia Católica con su reverencia. La Iglesia Católica dice plenamente que el Espíritu Santo proviene ¿de quién? Del Padre y del Hijo. ¿Qué dicen los antitrinitarios? Que el Espíritu Santo es una persona. ¿En cuál sentido? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? El mismo cosa. Porque dice que el Espíritu Santo proviene ¿de quién? Del Padre. Sabemos que bíblicamente y del Espíritu de Profecía eso no es cierto. Porque el Espíritu Santo es una persona distinta. ¿Ok? Yo he dado a usted dos evidencias. Tercera evidencia del mismo libro. Eso es la más clara que existe. Aquí, Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? Oiga bien, aquí abajo ustedes tienen la referencia. No enseña que Dios es tres personas en una persona, o tres seres en una ser, o tres en algún sentido abstracto, pero enseña que Dios es tres personas en un solo ser, en parte porque no hay otro ejemplo de la tal cosa. O sea, aquí dice plenamente que la Iglesia Católica enseña de la Trinidad que Dios es tres personas en uno solo ser. Por eso aquí ustedes tienen en la pantalla eso que la Iglesia Católica enseña, que hay tres personas pero en uno ser, en uno cuerpo. Y aquí en la pantalla, en la parte derecha, ustedes ven la imagen, el hombre con tres cabezas, eso que la Iglesia Católica enseña. Es la Trinidad de la Iglesia Católica. Tres personas, pero en uno ser. Y si hay alguien que dice que no es cierto, mira entonces al lado izquierdo. Esta imagen aquí, ¿cómo se llama eso? Ese estatuto de la cosa, eso de la Iglesia del Vaticano. Eso es de una catedral que está allá en el Vaticano. Eso de la Iglesia Católica. Ellos mismos tienen eso encima, en alrededor del techo de su propia iglesia. O sea, no me digas que la Iglesia Católica, la Trinidad de la Iglesia Católica es el mismo que lo que creemos hoy en día. No es el mismo. Estás equivocado, queridos. ¿Ok? Está engañando a sí mismo, porque la Trinidad Católica no es el mismo de lo que creemos hoy en día. Yo he mostrado a usted la evidencia primeramente, ¿ok? De la misma documentación original de la Iglesia Católica. Y ahora yo he mostrado a usted una evidencia aquí en la pantalla, una foto de una cabeza, una ser con tres cabezas, y eso está en el techo de la Iglesia Católica. Entonces no me dije que son el mismo, porque no son el mismo. Yo te he dado a usted dos evidencias. Primera, documentación original de la Iglesia Católica. Segundo, una imagen que se puede encontrar en el techo de la catedral de la Iglesia Católica en el Vaticano. Vamos a ver ahora por qué los pioneros son antitrinitarios. Ahora usted va a entender con mayor calidad. Porque sí son antitrinitarios. ¿Sabe por qué? Porque son en contra de cuál Trinidad. Esa Trinidad católica, lo cual enseña que son tres personas en un ser. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña eso. Hoy yo soy Dios el Padre. Mañana yo soy Dios el Hijo. Y el día después de mañana yo soy Dios el Espíritu. ¿Cuántas personas son? Tres personas. ¿Cuántos seres? Un ser. ¿Ok? La Iglesia Católica enseña tres personas en un ser. La Iglesia Adventista históricamente enseña tres personas en tres seres. O sea, tres personas distintas. Vamos a leer entonces. Vamos a confirmar eso ahora con los pioneros. Las mismas citas que los antitrinitarios están utilizando. Y fíjate que los antitrinitarios nunca citan las citas completas. Pero vamos a leer ahora completa. Aquí. Bueno, antes que vamos a leer una vez más, aclarando la cosa muy bien. La diferencia entre la Trinidad católica y la creencia adventista sobre la verdadera Trinidad es eso.
Aquí yo veo que hay algunos errores en la gramática de mi presentación. Me perdona, por favor. La Trinidad católica enseña 3 personas en uno solo ser. Pero la deidad o la verdadera Trinidad, lo cual la adventista sostenga, enseña que son 3 personas distintas, 3 seres, 3 personas individuales. Los pioneros estaban en contra de la Trinidad católica, pero nunca estaba en contra de la divinidad, que enseña que son 3 seres separados o 3 personas distintas o 3 seres individuales, porque el hermano White confirma eso, y vamos a confirmar eso también con la cita del hermano White. Pero antes que vamos a ir allá, vamos a leer primeramente por qué los pioneros eran contra la Trinidad. Porque ellos mismos van a explicar. Aquí dice, aquí encontramos una carta que fue enviada a hermano White, Jaime White. Ok, aquí dice, Jaime White, la siguiente pregunta me gustaría que les diera o les enviaré. Ok, Uriah Smith envió eso al hermano Loganberg. Mi pregunta es, pregunta número 1, ¿qué objeciones hay en la doctrina de la Trinidad? Respuesta, Loganberg responde aquí, hay muchas objeciones que podríamos plantear, pero debimos a nuestro espacio limitado, las reduciremos a las 3 siguientes. 1. Es contrario al sentido común. 2. Es contrario a las escrituras. 3. Su origen es pagano y fabuloso. Vamos a confirmar eso ahorita. Estas posiciones las comentaremos brevemente en su orden. Primero, no estoy muy en consonancia con el sentido como hablar de que, oiga bien, de que 3 es 1 y 1 es 3. O como los expresamos algunos, llamando a Dios el Dios Trino o el Dios 3-1. Aquí Loganberg responde plenamente que ellos enseñan que Dios son 3 personas en uno ser. Oiga bien, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno Dios, sería 3 dioses, porque 3 veces 1 no es 1 sino 3. En cierto sentido son 1, pero no en persona, como afirman los trinitarios. La misma pioneros confirma aquí la razón por qué ellos están contra la Trinidad es porque la Trinidad católica enseña que son 3 personas en uno ser. Vamos a confirmar eso con otra cita de los pioneros. Aquí tenemos Joseph Bates. Oiga bien, atención, lee bien aquí. Recuerde que los antitrinitarios nunca citan las citas en completa. Ahora vamos a leer completa la cita. Respecto a la Trinidad, dice Joseph Bates, respecto a la Trinidad, concluyo que para mí era imposible creer que el Señor Jesucristo, el Padre, era también el Dios poderoso. El Padre uno solo y mismo ser. El mismo Joseph Bates escribe por qué está contra la Trinidad, porque la Trinidad enseña que es solamente uno mismo ser. Él continúa diciendo, le dije a mi Padre, si puedo convencerme de que somos uno en este sentido, que tú eres mi Padre y yo tu Hijo, y además que yo soy tu Padre y tú mi Hijo, entonces puede creer la Trinidad. O sea, Joseph Bates escribe plenamente la razón por qué están contra la Trinidad es porque la Trinidad enseña que son uno solo ser. ¿Entendemos por qué los pioneros son antitrinitarios? Claro que sí, ellos tienen razón, porque la Trinidad católica enseña que Dios es 3 personas en uno ser. Hoy yo soy Dios el Padre, mañana yo soy Dios el Hijo, y después de mañana yo soy Dios el Espíritu. Son 3 personas en uno ser, lo cual la Iglesia Católica enseña. Pero la Iglesia Adventista no enseña lo mismo. Estás cometiendo un grave error, porque la Iglesia Adventista enseña históricamente, vamos a leer los citas ahora de hermano White, que la deidad existe de 3 personas distintas, 3 seres individuales, 3 poderes infinitos. Hay tantas palabras que el hermano White está usando, tan claras, queridos. Entonces, aquí, otra razón para confirmar que esa es la Trinidad que la Iglesia Católica enseña, que son 3 personas en uno ser. La otra, porque yo he mostrado la evidencia primeramente de sus doctrinas, documentación, perdón. Yo he mostrado a ustedes la evidencia de las documentaciones de la Iglesia Católica. Primera evidencia. Segunda evidencia, yo voy a mostrar a ustedes la imagen que ellos tienen en el techo de una catedral en el Vaticano. Segundo, yo voy a mostrar a ustedes. Tercero, yo voy a mostrar la evidencia a los pioneros. Todo eso corresponde, ustedes ven. El cuarta evidencia que lo voy a mostrar a ustedes es que
la raíz de la Iglesia Católica es pagano. ¿Ok? Vamos a ver que las otras religiones paganas están enseñando lo mismo, que hay tres dioses en uno ser. Aquí, en la pantalla, aquí usted ve las religiones de budismo, algo así. Budismo o hinduismo. Las otras religiones paganas confirman que la Trinidad Católica enseña tres personas en uno solo ser. Y no lo que es como la creencia adventista del séptimo día, tres personas distintas, tres seres o tres personas individuales. Aquí usted ve aquí una persona con 4 manos y 3 cabezas. ¿Ok? Y a la mano derecha recuerda y más arriba de una iglesia católica en el Vaticano, que tiene eso en el pecho de su catedral. O sea, hay otras religiones paganas que enseñan lo mismo que la iglesia adventista, perdón, que la iglesia católica enseña con su falsa trinidad, que son 3 personas en uno ser. ¿Ok? Recuerda que los religiones paganos, ¿ok? Recuerda que la raíz de la iglesia católica es pagana. ¿Ok? Su ADN es pagano. Entonces, vamos a leer ahora un cita vamos ahora a enfocar que sí, el Espíritu Santo es un ser distinto. Vamos a leer una cita de A.T. Jones. ¿Ok? Recuerda que Cristo dice que me voy a enviar un otro consolador. Recuerda que yo he dicho en el principio que voy a volver a esta respuesta. Oiga bien. A.T. Jones dice aquí. Así, el breve espacio de unas pocas líneas, el Señor Jesús habla 24 veces del Espíritu Santo como persona. ¿Cuántas veces? 24 veces. Y no habla de Él en ningún otro término, de que Él significa en griego, literalmente esa persona ahí. Por lo tanto, las Escrituras aclaran perfectamente la verdad de que el Espíritu Santo es sin excepción una persona viva, hablante, divina y eterna, exactamente como Cristo es una persona y como Dios es una persona. ¿Quién dice eso? A.T. Jones dice plenamente que es una persona. Continuamos. Aquí, recuerda la cita que yo mostré a ustedes de hermano White, confirmado que dice que hay 3 agentes distintos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan juntos para el ser humano. Están unidos en la obra de hacer que la iglesia y en la tierra sea como la iglesia en el cielo. Anota bien, hermano White escribo aquí en esa carta, lo cual en el fondo, aquí en el fondo derecho encontramos que está firmando con la firma del hermano White. El hermano White dice que son 3 personas distintas. Ahora dice 3 agentes distintos. Ustedes ven que la Trinidad católica no es el mismo de la Trinidad adventista. O sea, hay una falsa Trinidad, lo cual es la católica, lo cual los pioneros estaban en contra. Yo voy a mostrarles a ustedes que todos los pioneros, cuando hablan contra la Trinidad, fíjate, ellos explican por qué. Ellos explican plenamente porque no son 3 en uno. No son 3 en uno ser, sino son 3 personas distintas. Hermana White, recuerda que también Hannah White también explicó eso. Hannah White también, hay un sitio donde Hannah White dice que no son una persona. Que el padre y el hijo son 2 personas distintos. Y el hermano White luego entonces escribe que ahora hay 3 personas distintos. Estamos aquí. Continuamos. Deseo de toda la gente. Oiga bien. Antes de eso, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención había estado moviendo los corazones de humanos. ¿Qué? Aquí hermano White dice que el Espíritu Santo siempre estaba allá, desde el principio. Desde el mismo principio el Espíritu Santo estaba allá en la obra de redención, moviendo los corazones de los seres humanos. Pero, oigan lo que dice aquí. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentiré su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. Hermano White dice claramente que los discípulos no sentían la necesidad de otro ayudador. Otro ayudador. ¿Sabe qué llega a mi mente? Cuando Dios crea al hombre, Dios dice que no es bueno que el hombre está solo. Déjame dar una ayudante. Recuerda que Adán y Eva era uno en carne, pero como cualquiera, era uno en el propósito de mente y carácter, pero como que era 2 personas distintos. Aquí, hermano, dice que los discípulos no habían deseado de otro ayudador.
Y luego de esa cita, mira bien cuál cita viene, porque esa es la cita que los antitrinitarios están utilizando. Fíjate, una vez más, los antitrinitarios nunca citan la cita completa. Yo he leído la cita, la misma cita, ¿ok? Pero un parágrafo antes de esa cita. Vamos a leer la cita que yo siempre utilizo. Aquí ella utiliza esa cita. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la espiritualidad humana y independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo el lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a su discípulo que fuese al Padre y enviar al Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podía entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. O sea, aquí el hermano dice que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojando de la personalidad humana y independiente de ella. Queridos, tenemos que aclarar algo. Hay también cita donde el hermano dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Es el Espíritu de Cristo. Claro que sí. ¿En cuál sentido? Recuerda, cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo ha dicho plenamente a la gente: el que ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y mi Padre somos uno. Porque el trabajo de Cristo era representar al Padre. Cuando tú ves a Cristo, quien tú te tienes que ver es el Padre, porque Cristo tiene que representar al Padre. Entonces, cuando el hermano dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo, o que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿en cuál sentido? Es en el sentido que el Espíritu Santo tiene que representar a Cristo mismo en la tierra. Cuando tú ves el Espíritu Santo, la persona que tú tienes que ver es Cristo. Porque el Espíritu Santo no puede hablar de sí mismo. Recuerda que Cristo dice que me voy a mandar otro consolador, pero no puede hablar de sí mismo. Porque el trabajo del Espíritu Santo es representar a Cristo. Y el trabajo de Cristo es representar a su Padre. Fíjese, ninguno de ellos está hablando de sí mismo. Siempre uno está representando al otro. Y también, déjame aclarar una cosa. La controversia no es entre el Espíritu y Satanás, no es entre el Padre y Satanás, sino entre Cristo y Satanás. Sí, los ambos son afectados, pero es entre el Satanás, la controversia principal es entre Satanás y Cristo. Vamos a continuar aquí. El ministerio de curación, aquí dice: la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Porque el manual confirma muy plenamente que son tres personas distintas. Así como Dios y Cristo son uno. Deseado de toda la gente, leemos aquí: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que había venido no con energía modificada, sino con la plenitud de poder divino. El Espíritu es que Él hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificar el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. Entonces aquí dice: Cristo ha dado su Espíritu. Podemos decir que Cristo ha enviado su Espíritu. ¿Qué llega a tu mente? Juan 3:16, ¿recuerda? Por tal manera Dios amó al mundo, ¿ok? Porque Dios tuvo que enviar a su Hijo. El Padre tuvo que enviar a su Hijo. Pregunto, ¿el Padre y el Hijo son el mismo ser, la misma persona? No. El Padre tuvo que enviar a su Hijo. ¿El Padre y el Hijo son el mismo ser? No. Entonces ahora, Cristo tiene que enviar su Espíritu. ¿Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser? No, absolutamente no. Eso no es cierto, lo que dice la Trinidad. Vamos a continuar aquí. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré a mi nombre, Él os enseñaré todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. Y aquí también encontramos que el Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os haré saber las cosas que habría de venir. Entonces el Espíritu Santo no puede hablar de sí mismo.
Si tú dices que el Espíritu Santo es Cristo, eso significa que el Espíritu Santo es un mentiroso. Porque no puedes hablar de eso mismo. Estamos aquí. Vamos a terminar aquí con algunas cosas importantes. Vamos a leer qué son las mentiras del movimiento antitrinitario. Aquí dice, eso más dirigido aquí en República Dominicana, porque puede ser que yo sé que otros países puede ser que la situación es diferente, pero principalmente es la mayoría de ellos tienen en común, ¿ok? Pero aquí en República Dominicana, los mentiras del movimiento antitrinitarios, los adventistas del séptimo día son Babilonia. Eso es la primera mentira que ellos dicen. La iglesia de la Odisea y Babilonia son lo mismo. Segundo, perdónenme para la gramática aquí, no está bien. Ellos dicen que dentro del movimiento adventista surgiría un grupo más puro y dejarán el movimiento adventista y formarán grupos pequeños. Ellos dicen también que el tema del Espíritu Santo es un tema de salvación y que el tema del Espíritu Santo es un tema de verdad presente. Vamos a responder a este mismo cosa, ¿ok? A esos 5 puntos. Primer punto, en la iglesia adventista de Babilonia, vamos a leer aquí en la pantalla. Sobre este movimiento, el señor White escribió desde Wellington, Nueva Zelanda, con fecha del 12 de junio de 1893, la siguiente. Quienes ha publicado el Tratado Fuerte Clamor no me ha consultado sobre el tema. Ha citado en gran medida mis escritos y les ha dado su propia interpretación. Dicen tener un mensaje especial de Dios para declarar a Babilonia, a la iglesia adventista del séptimo día, proclamar su caída y llamarla por Dios a salir de ella y tratar de que los testimonios fundamenten su teoría. ¿Cómo podrían proclamar que el fuerte pregón era que el pueblo que guardaba los mandamientos era Babilonia? Satanás le estaba diciendo lo mismo a Cristo cuando José se presentó ante el ángel. Satanás estaba declarando que su pecado era tan grande que no se debía impedir destruirlo. La palabra de Cristo aplicaba a esto, hermanos, a todos los que presentan sentimientos similares. Hermano White dice plenamente aquí, ¿ok?, que eso es un trabajo dirigido por el diablo, porque el diablo está diciendo lo mismo. Aquí lo que leemos aquí en ese carta de hermano White es lo mismo lo que encontramos aquí en República Dominicana, porque este movimiento antitrinitario está atacando la iglesia adventista, diciendo que ellos son Babilonia, cuando no son Babilonia. Eso es mentira. Vamos a continuar la siguiente carta aquí. Aquellos que han proclamado que la iglesia adventista es Babilonia, que la iglesia adventista como Babilonia, han hecho uso de los testimonios para dar una aparente apoyo a su posición. Es el mismo lo que están haciendo aquí los antitrinitarios. Pero, ¿por qué no presentaron los que durante años ha sido el tema principal de mi mensaje, la unidad de la iglesia? ¿Por qué no citaron la palabra del ángel? Presiona juntos, presiona juntos, presiona juntos. ¿Por qué nos repitieron la advertencia y afirmación en el principio de que la unión en la unión hay fuerza y en la división hay debilidad? O sea, hermano, dice aquí que la gente que llama la iglesia adventista Babilonia están utilizando los testimonios para apoyar su posición falsa. Eso es lo que la antitrinitarios están haciendo. Porque sí, hermano White dice que la posición general no es la voz de Dios. Sí, hermano White dice que están convirtiendo en la hija, ¿okay?, de Babilonia. Pero hermano White nunca dice que es Babilonia. Entonces, ella dice, ¿por qué ellos no están predicando sobre el tema que ella está haciendo principalmente por muchos años? Que ella está predicando por muchos años, diciendo que la unidad de la iglesia. Porque ella dice que en la unión hay fuerza y en la división hay debilidad. Recuerda que los mensajes de los 3 ángeles son ángeles que están presionando, ¿okay?, juntos por la unidad perfecta. ¿Ok? Ustedes saben que el hermano White dice que los discípulos recibirán el derramamiento del Espíritu Santo después que llegarán a la unidad perfecta. Entonces Dios está preparando su pueblo para la lluvia de día. Y este movimiento está causando divisiones dentro de la palabra de Dios. Por eso yo dije, en amor, no puede permitir que eso pase, queridos. No puede permitir. Hay personas que están siguiendo, son personas sinceras, las personas que están siguiendo y oyendo. Pero estoy hablando de aquellas que están predicando, ¿ok?, esta falsa doctrina. Aquí dice, hermano White,
Son los mensajes que este hombre ha dado los que dividen a la iglesia y nos avergüenza ante los enemigos de la verdad. Y en tal mensaje se revela claramente la obra engañosa del gran engañador que impedirá que la iglesia alcance la perfección de unidad. Es lo mismo que está pasando aquí con los antitrinitarios. Segundo, cual visto aquí en la fondo, afirmar que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es hacer la misma afirmación que Satanás, quien es acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios noche y día por este mal uso de los testimonios. Las almas quedan perplejas porque no pueden comprender la relación de los testimonios con la posesión que adoptan los que están en el horror, porque Dios quiso que los testimonios estuvieran siempre enmarcados en el marco de la verdad. La misma cosa está pasando aquí en República Dominicana, tristemente. Entonces, aquí en la pantalla me voy a hacer la comparación entre la característica de la Iglesia Católica y el movimiento antitrinitario. Recuerden que el título de ese tema era Los antitrinitarios creen en la Trinidad Católica. Vamos a leer eso ahora, vamos a confirmar, porque yo he mostrado a ustedes plenamente en evidencia. Vamos a ver las características que tiene la Iglesia Católica y las características que tienen los antitrinitarios. Primero, características. La Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona que viene de Cristo y el Padre, que es Cristo mismo y también el Padre. Es igual lo que los antitrinitarios enseñan, porque los antitrinitarios enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona en el sentido que es el Espíritu de Cristo, que es Cristo mismo, que el Espíritu Santo viene y sale de Cristo, exactamente como enseña la Iglesia Católica, porque recuerda que yo he mostrado a ustedes aquí la evidencia, me voy a poner una vez más en la pantalla, que ustedes puedan ver eso una vez más. Aquí en la pantalla, aquí, la Trinidad Católica de la Catecismo de la Biblia Católica, del Manual Católica, referencia 245, aquí dice plenamente que el Espíritu Santo procede del Padre. Y también dice en el segundo parágrafo que también viene del Hijo, o sea, de ambos. O sea, ustedes ven que los antitrinitarios creen el mismo como la Iglesia Católica sin dar cuenta. Entonces, segundo punto. La Iglesia Católica ataca al pueblo remanente de Dios, los fieles adventistas del séptimo día. Los antitrinitarios están atacando a la Iglesia Adventista del séptimo día, diciendo que son Babilonia. Y también atacando aquí en República Dominicana, ellos también atacan las personas que trabajan en sostén propio. ¿Ustedes ven que los antitrinitarios tienen la misma característica que la Iglesia Católica? Punto número 3. La Iglesia Católica enseña que María está en el cielo, pero su naturaleza divina viene a visitar a nosotros con frecuencia. Los antitrinitarios tienen la misma enseñanza, pero de Cristo, porque el antitrinitario dice que Cristo está en el lugar santísimo, pero su naturaleza divina está con nosotros. Esto es espiritismo. Lo mismo lo que enseña la Iglesia Católica de María es lo mismo lo que enseñan los antitrinitarios sobre Cristo. Porque los antitrinitarios dicen que Cristo está allá en el lugar santísimo, pero su naturaleza divina está aquí con nosotros. Eso es puro espiritismo y eso es una apostasía lo que está enseñando. Eso no es cierto. Y sabe que en el libro Primero Escritos hay una visión allá. Y la primera visión del hermano White dice plenamente que Cristo, que el Padre estaba allá, Cristo estaba allá, y dice que Cristo soplaba el Espíritu Santo. Pero luego dice que el Espíritu Santo soplaba, entonces esta característica de amor, gozo y paz. Pero son tres personas. Anota la gramática en esta visión, anota la coma, porque son tres personas. Pero él dice que no, es el Espíritu Santo, es Cristo mismo. Lo cual no es cierto. Cristo tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Pero su naturaleza divina no está aquí con nosotros. Quien está con nosotros es el Espíritu Santo, el tercer persona. Punto número 4. La Iglesia Católica está causando divisiones y confusión. Y también la Iglesia Católica está destruyendo la institución gemela de Dios, el matrimonio y el sábado. Se destruye eso con la agenda de LGBT. El mismo característica también los antitrinitarios. ¿En cuál forma? Los antitrinitarios en República Dominicana están causando división entre el pueblo de Dios, porque ha sido responsable de la destrucción de varios hogares y matrimonios en la República Dominicana. Y queridos, una vez más, yo amo a estas personas,
¿ok? Ellos no son mi enemigo. Pero eso, yo no puedo permitir que eso pase aquí en el pueblo de Dios. Es la voluntad de Dios que cada hogar, que cada matrimonio se reestablece antes de su segundo venido. Pero este movimiento ha sido responsable para desbaratar varios hogares. Y eso no es un chisme, no es una mentira. Por eso yo he dicho en el principio, estoy dispuesto para subir, que si es necesario, subir, ¿okay? Los testigos, ¿okay? Y las personas que son afectadas, subir también un video que ellos puedan hablar públicamente. Porque mi opinión es que el pueblo de Dios y el pueblo dominicano tiene el derecho para saber lo que está pasando aquí, detrás del fondo. ¿Ok? Por eso tenemos que orar por ellos. Yo no tengo ningún interés para atacar y destruir un carácter en personas, sino yo tengo interés en la salvación de esas personas, en la alma de esas personas. ¿Ok? Entonces, otro asunto es que ellos han publicado en redes sociales públicamente que todos aquellos que bautizan el nombre de el Espíritu Santo es un bautismo de apostasía. Pero recuerda que en el principio yo voy a mostrar a ustedes la evidencia que Mateo 28, 19 está en el diccionario hebreo más antiguo, lo cual dice que bautizaban en el nombre del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer también que el hermano dice en manuscritos tomo 7. Aquí el hermano dice, aquí es donde entra el trabajo del Espíritu Santo. Después de su bautismo, eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes se elevan fuera del agua para vivir por ciudad y la novedad de la vida para vivir una nueva vida. Ustedes nacen de Dios. Y ustedes se mantienen bajo la sanción y el poder de ¿qué? De los tres seres más santos del cielo. Una vez más, y el poder de los tres seres más santos del cielo. El hermano White dice plenamente aquí, tres seres más santos. No es el mismo que la Iglesia Católica enseña, porque la Iglesia Católica enseña que hay tres personas en uno ser, pero la Iglesia Adventista enseña que hay tres personas, tres seres, tres personas distintos, no son el mismo. El Espíritu Santo es Cristo. Mira, recuerda que ellos dicen que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Pero si es Cristo mismo, explícame la siguiente cita de Manuscritos 50. Aquí dice, Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo interceden constantemente a favor del hombre, pero el Espíritu no intercede por nosotros como lo hace Cristo. ¿Ok? ¿Quién representa su sangre derramada desde la fundación del mundo? El Espíritu obra en nuestro corazón provocando oraciones y pertenencia, alabanza y acción de gracia. El hermano dice aquí, pero el Espíritu Santo no intercede por nosotros como lo hace Cristo. Entonces, si ellos dicen que el Espíritu Santo es Cristo mismo, explíqueme esa cita. Porque eso significa que Cristo tiene una mente dividida, lo cual no es cierto. El Espíritu Santo no intercede por nosotros como lo hace Cristo. ¿Sabe por qué? Porque son dos personas distintos. Aquí, ¿podemos bautizar en el nombre del Espíritu Santo? Claro que sí. Hermano White dice, leemos entonces anteriormente en la cita, que hermano White dice sobre el bautismo que hay tres seres más santos. Vamos a leer otra cita de hermano White, dice los tres agentes individuales. En la ceremonia bautismal, prácticamente hacemos una juramento muy solemne. No te le detalles, hermano, dice una juramento muy solemne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de que ahora en adelante nuestra vida se funcionará con la vida de estos tres grandes agentes individuales. Entonces, ya leemos una cita sobre el bautismo, donde el hermano dice los tres seres más santos del cielo, pero ahora leemos un cita donde dice los tres grandes agentes individuales. Ustedes ven la evidencia que la verdadera Trinidad no es el mismo que la de la Trinidad católica. Cuando los pioneros hablan contra la Trinidad, era la Trinidad católica, lo cual enseña tres personas en uno ser. Pero la verdadera Trinidad enseña tres personas distintos, tres seres como el hermano White dice. El hermano dice tres seres santos o tres agentes individuales. Aquí, el Espíritu Santo es Cristo. Letras en manuscrito, tomo 8. El hermano dice, el Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. Entonces, cuando yo dice personalidad, la persona dice carácter. Déjame mostrar otra cosa a ustedes. Es importante entender
que la palabra personalidad en inglés no es el mismo en español. En español, la palabra personalidad significa carácter, pero en inglés la palabra personalidad significa persona. Entonces, me voy a mostrar a ustedes el diccionario que la hermana White usó en todos sus escritos. Cuando tú buscas la palabra personality, ¿ok? Lo cual es en español personalidad, en ese diccionario se encuentra la siguiente. Aquí en la pantalla. Es el diccionario que la hermana White usó en todos sus escritos, ¿ok? La definición de personality, la personalidad, aquí en la mano izquierda, aquí dice, traducido en español, significa eso. La palabra personalidad significa personalidad, sustantivo, aquella que construye a un individuo como una persona distinta, o aquella que construye la individual, o sea, una persona distinta, un individuo. ¿Ok? Porque en español la palabra personalidad significa carácter, pero en inglés la palabra personalidad significa persona o un ser individuo o una persona distinta. Esa es la diccionario que la manual usó en todos sus escritos. Entonces, queridos, mira, es importante para saber, por esta razón, ustedes ver que no se encuentra ningún movimiento antitrinitario en las comunidades inglesas como Europa y Estados Unidos. En Europa y Estados Unidos hay personas que creen que son antitrinitarios, pero no hay movimientos antitrinitarios. Ese movimiento siempre hay en comunidades hispanas, como República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, México, Argentina, Chile, Venezuela, continúa siempre en la comunidad hispana. Porque la traducción no, mira, en inglés está más clara, por esa razón. Entonces, recuerda que una de las mentiras que lo dice la antitrinidad es que la tema del Espíritu Santo es un tema de salvación. Recuerda que yo dije que me voy a responder a todos los puntos. Tenemos 2 puntos todavía a responder. Uno de los puntos es que la antitrinidad dice que el tema del Espíritu Santo es un tema de salvación. Vamos a leer eso, si es cierto. Si es un tema de salvación, vamos a leer lo que dice Emmanuel White aquí. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicar porque el Señor no ha revelado, ¿ok? Y ella termina diciendo, en cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Si el tema del Espíritu Santo es un tema de salvación, ¿por qué dice hermana White que el silencio es oro? Ustedes ven que es una otra mentira. No es cierto, ese tema no es un tema de salvación. Porque hermana White dice plenamente que el silencio es oro, respondiendo al tema del Espíritu Santo. La razón por que yo respondo entonces de ese tema es porque es necesario, porque ellos están causando confusión, desbaratando hogares. Y yo voy a luchar, cuesta lo que cuesta, hasta la muerte, que el pueblo de Dios pueda llegar a la unidad perfecta y que el rebaño que Dios ha confiado a mí como pastor, que ellos puedan llegar a la perfección del carácter. El último pregunta aquí. ¿El tema del Espíritu Santo es la verdad presente? Y yo dije que sí. Pues vamos a leer qué es la verdad presente. Primero escritos. Son muchas preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente, para espaciarse en tema que no tiende a unir el rebaño ni santificar al alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. O sea, hermano, va a decir claramente que la verdad presente es lo que el rebaño necesita. ¿Okay? Y yo he visto el peligro que existe si estamos desfaciando de esos temas. Ellos dicen que ellos están presentando temas que no tienen a unir al rebaño ni santificar la alma. Y dice aquí que Satanás aprovecha la oportunidad, la ventaja para perjudicar la causa. Eso está pasando con ese movimiento. Porque ellos dicen que es la verdad presente, pero eso no es la verdad presente. Y sabe que muchas personas toman esa cita, la primera parágrafo, porque aquí yo no he visto que personas citen la cita completa. La mayoría de esas personas citan solamente el primer parágrafo de primeros escritos de la verdad presente y va a justificar este cita de la verdad presente a su propio tema y diciendo, justificando que sí, eso es la verdad presente, cuando no es verdad presente. Hermano White escribe aquí en el segundo parágrafo qué es la verdad presente. Aquí leemos plenamente. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús
son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado. ¿Y cuál es nuestra posición actual? Establecer la fe de los que duran y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto, dice hermano White, he visto con frecuencia de que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. ¿Qué es la verdad presente? Los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús prácticamente es la justificación por la fe. Porque el manual dice también que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Es la verdad presente. Queridos, quiero terminar aquí diciendo la siguiente. Vamos a terminar literalmente aquí. El diablo está causando confusión entre la pueblo y Dios. Porque sabe bien que Dios está preparando su pueblo para la lluvia tardía. Y el diablo ha engañado al mundo pensando que la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo en el sentido que vamos a caer en el piso, vamos a acelerar los movimientos, vamos a hacer milagros. Eso es mentira. El derramamiento de la lluvia tardía o la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo que da el poder a un mensaje. Y este mensaje es Cristo, su justicia, la justificación por la fe. ¿Okay? La lluvia tardía es la luz. Es el derramamiento del Espíritu Santo que da el poder a este mensaje a Cristo, su justicia. Y el diablo está causando todo lo que es posible para dejar que el pueblo de Dios no se prepara, entonces, por recibir esta lluvia tardía. Quiero terminar aquí diciendo que, mira, no quiero hacer estudios tan... Yo tengo muchos documentos disponibles de este mismo tema. Entonces, si ustedes están interesados, yo puedo enviar a ustedes. Pero no me voy a predicar tal vez como yo está predicando, porque eso no es verdad presente. Tenemos un trabajo de hacer, y el trabajo que tenemos que hacer es predicar el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Tenemos que reestablecer los hogares y los matrimonios. Y Smith decía como el pastor, bueno, como estoy en el proceso para ser pastor, para preparar al pueblo de Dios y preparar específicamente el pueblo dominicano para recibir esa lluvia tardía, y que podemos trabajar en la unidad perfecta y que podemos trabajar mano a mano con Cristo Jesús en el plan de salvación.